Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Este es tu pueblo, mira tu pueblo, Señor. Ha llegado el momento. Muy buenas tardes, queridos hermanos, a todos aquellos que están sintonizando nuestro programa Hombres de Fe de este domingo 10 de agosto. Gracias por escucharnos. Este día les saluda a su servidor, su amigo y hermano en Cristo, Andrés Aguatsi. Ya en ocasiones anteriores he tenido el placer de compartir con ustedes a través de este programa. ¿Cómo está tu vida, hermano? ¿Cómo te encuentras este día? ¿Cómo está tu vida de fe? Recordemos, nuestro programa es Hombres de Fe. Pero hombres en el sentido no de cuestión de sexo, sino pues para todos nosotros los hombres y mujeres, papás, hijos, hermanos, en la condición civil que tengas. ¿Cómo está tu fe? ¿Rebosante? ¿Estás gozando? ¿La fe viva? Si es así, pues gloria a Dios. A modo así de compartirte un poco el gozo que yo experimento esta tarde. Vengo de un retiro para varones, en donde pues la palabra de Dios siempre va a tocar esos puntos que Dios mismo sabe que necesitábamos, ¿no? Refrescar, renovar, para que la fe se reavive. Porque no debemos olvidar que pues la tentación siempre va a estar para querernos apartar del camino de Dios. Y ese es precisamente hoy el tema que quiero compartir con ustedes. Señor, no nos dejes caer en la tentación. Esta oración excelente que nosotros encontramos en el Evangelio de San Mateo, en donde cuando preguntan al Señor cómo orar, dice Él: cuando ustedes oren, digan. Y la oración excelente del Padre Nuestro. Y al final ahí nos dice: y no nos dejes caer en la tentación, antes bien líbranos de todo mal. Y para el hombre de fe, para aquel que está buscando en su vida vivirla según la gracia de Dios, es importantísimo, necesario, saber que es algo a lo que nos vamos a estar enfrentando siempre: las tentaciones. Por eso ahora también mi pregunta del inicio: ¿cómo está tu vida? ¿Está en victoria? ¿O estás luchando, estás batallando por vencer alguna tentación, alguna prueba, algo que esté afectando tu vida, tu relación con Dios? ¿O has caído ya en la tentación? ¿O has caído ya no está en la tentación, sino ya en el pecado? Soy testigo de cómo las tentaciones son tan fuertes y cómo el demonio también conoce nuestras debilidades y cómo a veces nos es difícil vencer las tentaciones. Porque así como Dios sabe cómo somos, también el demonio sabe cómo somos, sabe cuáles son nuestras debilidades.
La iglesia nos enseña que nuestras luchas, nuestras tentaciones son contra el demonio, contra el mundo y contra la carne. ¿De qué manera se presentan las tentaciones? ¿De qué manera se presenta el demonio? ¿De qué manera se nos presenta en el mundo? ¿Y de cuántas maneras nos atrae, nos jala la carne? Mucho habremos escuchado sobre esto. Mucho que quizás, pues a lo mejor sea redundar en lo mismo, mas nunca estará de más. Hermano, que me escuchas, hermano que quieres vivir tu fe, es la prueba, la tentación. El mismo Jesús, vemos cómo también, ya todo lo hemos escuchado, también está precisamente en el Evangelio de San Mateo, aparece aquí en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, y cómo nos narra esa experiencia. Sabemos que Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, que no conoció el pecado, que vino al mundo para salvarnos precisamente del pecado. Jesús, vencedor del mundo, de la carne, del demonio. Yo creo precisamente que pasó estas situaciones, estas cosas para enseñarnos a cómo no caer. Jesús, que es nuestro modelo a seguir. Jesús, que es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Jesús, el camino, la verdad y la vida, nos enseña, nos muestra el cómo vencer esas tentaciones, aquellas que se presenten en el camino, aquellas que a lo mejor ni nosotros nos damos cuenta cómo se están manifestando. Leamos de la Sagrada Escritura el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Mateo, capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Gloria a Dios, dice así la Sagrada Escritura: el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Después de este tiempo, él siente una necesidad, ¿no? Tiene hambre. Es en ese momento cuando se le acerca el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera tentación es a lo físico. Sintió hambre y le ofrecen pan. Y el Señor, ¿cómo le responde? El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hambre física es menor a esa hambre de Dios, a esa palabra de Dios, porque también hay esa necesidad de esa palabra, esa necesidad de alimentar el espíritu, y alimentado el espíritu, dice, no solamente es el pan, sino la palabra de Dios que alimenta, la palabra de Dios que sacia todo, la palabra de Dios. Después, dice, los llevan a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta de la muralla del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues la Escritura dice: Dios dará órdenes a tus ángeles y te llevarán tus manos para que tus pies no tropiecen en piedra alguna. También dice la Escritura: no tentarás al Señor tu Dios. Segunda tentación:
no tentarás al Señor tu Dios. Tírate aquí abajo. No te va a pasar nada. Y el Señor le responde, no tentarás al Señor tu Dios. No harás cosas por soberbia. No harás cosas por creer que todo lo puedes. No harás cosas más allá de lo que el Señor quiera que lleves a cabo. A continuación dice, lo lleva el diablo al monte muy alto y le mostró todas las naciones del mundo con todas sus grandezas y maravillas. Y le dijo, te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le dijo, aléjate, Satanás, porque dice la Escritura, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Tercera tentación, el mundo, con todas sus grandezas, el mundo y sus placeres. Le muestra todo. Todo es tuyo si tú me adoras, le dice el demonio. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. El mundo y sus placeres que tanto atrae, que tanto odios, egoísmos genera, cuántas tentaciones nos da. ¿Cuántas? De cuántas maneras no somos tentados por Él. Y Jesús nos da la respuesta. Ahí está en el Señor. Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Solo ante Él te vas a postrar. Solo a Él vas a servir. Solo a Él vas a adorar. Solo a Él puede dar la fuerza para vencer todo lo que el mundo o todo lo que nuestra carne, o todo lo que el mismo demonio quiera poner en nosotros. Vamos a continuar después de este breve mensaje con esto mismo. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Soy el Padre Antonio Camacho Muñoz, misionero de Guadalupe. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral de la Comunicación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Te invito a que escuches Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Ser Mujer. Puedes seguirnos a través de la red. Viernes 4 de la tarde, www.tjcatólico.com. O puedes opinar también a través de nuestro correo electrónico koinoniaradio@hotmail.com. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias queridos hermanos por continuar con nosotros en nuestro programa de este día, Hombres de Fe. Hoy compartiendo un poco sobre el tema de Señor, no nos dejes caer en la tentación. Para aquel que quiere vivir su fe, sabe la constante que es caer en la tentación, de abandonar el camino. Sabe la constante que es cómo atrae el mundo, cómo nos atrae la carne, cómo el demonio, que como dice
la primera carta de San Pedro en el capítulo 5, versículo 8, nos dice: sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Sobrios y vigilantes, las recomendaciones de San Pedro. Sobrios, atentos, vigilantes. El demonio, lo sabemos, con sus diferentes caretas, con sus diferentes disfraces, de la manera que menos pensamos, se presenta. ¿Cuántas veces pareciera que todo marcha bien, que todo está en orden? Y en el momento menos esperado, todo cambia. Alguna situación inesperada, algún problema que se suscita de repente, y pareciera que todo aquello que fluía bien, de repente ya no es así. ¿Qué sucedió? ¿Que no estaríamos despiertos? ¿Que no estaríamos sobrios? ¿Que no estaríamos vigilantes? Algo sucede en nosotros. Y yo mismo me he preguntado, de verdad, ¿por qué si yo me esfuerzo, por qué si yo pongo mi vida, pongo mis intenciones, pongo mis deseos, pongo en la voluntad de Dios, ¿por qué no hago el bien que quiero y es el mal el que siempre se presenta, como dice San Pablo? ¿Qué me está faltando? ¿Qué necesito reforzar? ¿Por qué sigo siendo tan débil? ¿Por qué caigo con tanta facilidad? Por eso les decía hace un momento, es que vengo de un lugar, de un retiro para varones, porque siento esa necesidad de Dios, de que su palabra me dé las respuestas. Porque quizás yo no he estado sobrio, quizás el mundo me ha jalado, y no quizás, es verdad, el mundo y sus placeres, el mundo con todas aquellas cosas que ofrece como buenas, y no he estado sobrio, he estado perdido, he dejado de vigilar. ¿Cómo podría vigilar? ¿O qué es aquello en lo que no he vigilado? Quizás algo de esto te haya pasado y pueda también hacerte sentido a ti, hermano, que me escuchas. ¿Cómo se estaría vigilante? Una de las recomendaciones básicas es oren en todo momento, oren para no caer en tentación, oren, esa es la recomendación. Y yo te pregunto, ¿estás orando? ¿Estás poniendo tu vida, tu ser y tu hacer en las manos de Dios? ¿Estás buscando que en tu vida se haga la voluntad de Dios? ¿O estás haciendo tu voluntad? Porque esa es una de las tentaciones más grandes. El hacer nuestra voluntad sin preguntarle a Dios si esto que hacemos es o no agradable a Él. ¿Cómo comienzas tu día? ¿Dónde están tus metas, tus objetivos, tus planes, tus proyectos? ¿Están en manos de Dios? ¿Pones a la familia, tu esposa, tus hijos,
su escuela, sus estudios, sus amistades, en las manos de Dios. Si es así, gloria a Él, gloria al Señor. Recuerda que la Escritura dice que nuestra lucha no es contra la carne, sino contra espíritus y potestades. Manifestada así en esas tres formas: el mundo, el demonio y la carne. A veces a todos le queremos echar la culpa al demonio, ¿no? A veces también es muy fácil, a veces como para escudarnos, es que el demonio. Pero a veces es nuestra propia carne. Son nuestras apetencias. Es como dice la Sagrada Escritura, que lo malo no es de lo que viene de afuera hacia adentro de nosotros. Eso no, dice la Escritura, es de dentro que salen todas aquellas cosas. De dentro de nosotros es que brota todo eso malo. De dentro de nosotros viene el egoísmo, dentro de nosotros viene la envidia, dentro de nosotros está la soberbia, dentro de nosotros está todo aquello malo. Ya de por sí nuestra naturaleza caída, tan dada a lo malo. ¿Cómo nos dicen que se llama? La concupiscencia. Siempre tendiendo a lo malo, que es ya una lucha en sí, el hacer lo bueno, el buscar hacer las cosas bien. Y sabemos que es difícil. El camino de Dios es angosto. Ancho es el camino que lleva a la perdición. Ancho. Aquí ancho es para quien ya ni cuenta se da que está haciendo mal. O que ya no le importa. Que ya ni se preocupa. Que ya ni le interesa. Que el egoísmo ya le ganó la soberbia, ya le ganó la vanidad, ya le ganó el mundo. Para quien ya no le preocupa, ya no le interesa. Qué triste es cuando llega uno a caer a esos grados de indiferencia, de ya no tibieza, de frialdad, en donde Dios es ajeno a la vida, en donde Dios ya no tiene parte de nuestro ser y ni hacer. Ya entonces ya no es haber caído en la tentación, es ya vivir en el pecado. Para ti, si me escuchas y has caído en esta situación, hermano, yo te invito, y precisamente de algo de lo que nos hablaba hoy, yo te invito porque el Señor mismo nos invita y nos dice: levántate, levántate, toma tu camilla y anda como al paralítico. Levántate, levántate, siempre Dios estará esperando. Si ese es tu caso, si has caído en la tentación, si estás viviendo en el pecado, si tú que algún día le dijiste a Dios que sí, y hoy Dios, por alguna razón, no lo sé, te decepcionaste, te cansaste, qué sé yo lo que haya pasado, ya no le encuentras sentido. Yo te digo, como dice la palabra de Dios, Él te está esperando, porque así lo dice: vengan a mí, vengan a mí. Ustedes que están cansados, ustedes que están agobiados, vengan y carguen con mi yugo, que es suave y ligero. Esto para ti, hermano, si te has apartado del camino. Esto para ti, si has caído y estás viviendo lejos de Dios. Te lo digo también a ti. O para ti también, mi hermano, que estás en el camino, pero sabes, porque Dios te conoce y sabe que de alguna manera estás viviendo de una forma equivocada, aún estando en el camino. El Señor te dice a través de su palabra: levántate y camina, anda, vuélvete a Dios de todo corazón, porque Él te está esperando.
Él te está esperando. Él en su infinita misericordia quiere que tú despiertes, que esta palabra, que si el demonio, así como león rugiente, que está buscando a quien devorar, y obviamente quiere devorar a aquellos que antes eran suyos y ya no lo son, y otra vez los quiere jalar, y se disfraza de tantas y tantas maneras, y que te ha encontrado en un momento de debilidad, y que de descuido, que no estabas pendiente de él, y que no estabas vigilante. Este es el momento para que te levantes. Este es el momento para que vuelvas al camino, para que le vuelvas a decir sí a Jesús. Recuerda que esa es la lucha constante. Y a todos podemos caer, pero no hay que quedarnos caídos, porque el Señor nos quiere levantar. Por eso, esto, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal, líbranos de la carne, líbranos del demonio, líbranos del mundo, líbranos de querer apartarnos del camino, líbranos de querer vivir lejos de ti. Líbranos, oh Señor, de la tentación grande que es el mundo, que es el demonio y que es nuestra carne. Con esto vamos a seguir compartiendo en el siguiente segmento después de este breve corte. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Ven y sígueme, no mires atrás. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto este 30 de agosto a partir de las 5 de la tarde en el Seminario Menor, Cerro Colorado. Venta de boletos en el Seminario Mayor y Menor. Cooperación 80 pesos y preventa 60 pesos. Seminario Diocesano de Tijuana presenta a GESED en concierto. Abrirá este concierto el coro del seminario. Asiste, ven y sígueme. Ven y sígueme, no mires atrás. Que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 622-8962, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias queridos hermanos por continuar con nosotros en nuestro programa Hombres de Fe. Hoy compartiendo el tema, Señor, no nos dejes caer en la tentación. No nos permitas que caigamos en las tentaciones del mundo, del demonio, la carne. No nos permitas, Señor, caer en la tentación de apartarnos de ti. Y qué tremendo es para nosotros, para aquellos que buscamos vivir el camino de Dios.
darnos cuenta de cuántas tentaciones y cómo el demonio, así como engañó a nuestros primeros padres, nos sigue engañando a nosotros, se sigue infiltrando, se sigue metiendo y queriendo desbaratar la obra de Dios, queriendo que hombres como tú, que me escuchas, que buscan hacer su vida en el camino de Dios, necesitamos mantenernos despiertos, vigilantes. Nos dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 11, versículo 3, dice: y mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertir la mente de ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Palabra de Dios. Fíjense, esto es algo que ha sido siempre. Si lo escuchamos en la palabra de Dios, son cosas que han pasado desde siempre. No es algo nuevo. El temor sigue siendo el mismo, que la misma serpiente, que el mismo demonio que sedujo a Eva con la astucia, pueda pervertir nuestras mentes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Híjoles, se puede estar en el camino de Dios y dejar de ser sinceros. Se puede tener una doble vida. Un día con Dios, un día con el mundo. Y caer en la tentación de la hipocresía, de los chismes, de la división. ¿A cuántas tentaciones enfrentamos? He visto tantas cosas, he visto tantas obras buenas desbaratarse. He visto tantos proyectos buenísimos. He visto comunidades en donde el demonio se infiltra a través de los chismes, a través de las divisiones, y se acaban. El demonio se disfraza, como dice la Escritura, es un ángel de luz, y se disfraza para confundir aún a aquellos que están en el camino. Si es posible, claro que lo es. Claro, por supuesto que sí. Y cómo, y así lo dice el mismo libro de los Corintios, la segunda carta, en el versículo 14, y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Claro, claro. Pero mientras, ¿cuánto daño? Mientras, ¿cuánto mal? Mientras, ¿cuántas cosas suceden? Hagamos lo que nos dice San Pedro, que estemos vigilantes, sepamos que nuestra lucha no es contra la carne, sino contra espíritus y potestades. Estemos despiertos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces creemos que estamos bien, pero no es así. Que de alguna manera el demonio se infiltra y, como dice aquí, pervierte la mente y nos hace creer que estamos bien cuando no es así. Por eso qué importante es estar vigilantes, estar en oración, estar atentos.
¿Cómo y para qué son las tentaciones? ¿Es algo que va a terminar? No. Es algo que sabemos y debemos de ser conscientes que siempre estarán. La tentación siempre va a existir. La tentación siempre va a estar ahí. ¿Para qué? ¿Para qué va a estar ahí? ¿Por qué son las tentaciones? Porque de alguna manera nos servirán para probar nuestra fe. De alguna manera sirven también las tentaciones para saber qué elegir y qué discernimiento hacemos de aquellas cosas que van pasando. Las tentaciones puedan servir también para ser purificados. Caemos en algo y somos purificados. Nos damos cuenta de que ahí están nuestras debilidades. Porque las tentaciones se van a mostrar en las debilidades que tenemos. Y es para ser purificados. Es para ser fortalecidos también. Ahí está la debilidad. Ahí es donde debe estar nuestra atención, nuestra oración. ¿Por qué? Porque sabemos que esa parte es la que requiere en que nosotros estemos despiertos, vigilantes. Que estemos nosotros atentos. ¿Por qué? Porque por ahí es donde el demonio se puede meter para apartarnos. El demonio, que como león rugiente busca a quien devorar, está ahí. ¿Cómo podemos ver la tentación también como una prueba? Les decía. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, nos dice precisamente para qué son. Dice que es feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probarlo, dice, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que lo aman. Feliz cuando está siendo tentado, entonces, en ese sentido. Feliz cuando vencemos la tentación, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios. Cuidado cuando nosotros creemos que son con nuestras fuerzas, que yo puedo. No, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién me va a ayudar a vencer la tentación? ¿Quién me va a ayudar a vencer en la prueba? Cristo. Cristo. Jesús, el Señor, vencedor del mundo, el demonio, la carne, el pecado y todo. Cristo. Por eso mi fe siempre debe estar puesta, mis ojos siempre deben de estar puestos en Jesús. Mis ojos puestos en Él, no en la tentación, no en la prueba. Jesús, líbrame. Jesús, sálvame. Jesús, límpiame. Jesús, dame fuerzas, porque yo por mis fuerzas no puedo. Feliz, dice el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 12. Feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque dice, después de probado, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Feliz, feliz porque la fe, sin ser probada, pues no es una verdadera fe, porque ésta se prueba precisamente, o valga la redundancia, en las pruebas, en aquellas cosas que va superando. En aquellas cosas que se le van presentando y en aquellas cosas que aún en medio de las circunstancias, aún en medio de la prueba, le va diciendo sí a Jesús. Me pasa esto, es difícil, esta prueba es tremenda, pero sí, Señor, hágase tu voluntad. No lo sé, puede ser una enfermedad, puede ser alguna situación económica, no lo sé cómo pueda presentarse la prueba, no sé cómo puede ser la tentación también a través de eso que te quiera apartar. ¿Por qué? Porque hay una situación difícil, económica o familiar, y la tentación de apartarte del camino, de apartarte de Dios. No. En medio de las circunstancias que viva, feliz, feliz. ¿Por qué? Porque al final, dice, recibirá la corona que el Señor prometió a los que los ama. Así es. Feliz, feliz, después de haber soportado las pruebas. Así lo hicieron los santos, así lo hicieron todos aquellos que son ejemplos para nosotros también de cómo se puede vivir una vida puesta en las manos de Dios, con una convicción plena y absoluta en que Jesucristo
es el vencedor, el Jesucristo es victorioso y todo aquel que camina con Él caminará en la victoria. Todo aquel que decide caminar con Él caminará en la luz, caminará en la verdad. Sí, con pruebas, sí, con tentaciones, sí, con luchas, sí, con a lo mejor dudas, a veces confusiones, sí, con muchas cosas. Pero si están los ojos puestos en Jesús, si está nuestra mirada, si está nuestra vida, si está nuestro corazón puesto en Él, como dice la Escritura, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Si todo podemos vencerlo fácilmente, gracias a Jesucristo, no a nuestras fuerzas, a Jesucristo. Con esto seguimos en el siguiente segmento después de este breve corte. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. La Comunidad Católica de Alianza Nueva Expresión te invita a su Avivamiento 2014. Este 16 de agosto de 2014 en la parroquia de San Martín de Porres, aquí en Tijuana. Predicador, presbítero Daniel Gañón. Y en la alabanza, John Carlo. Comunícate para más información al 496-7689. Cooperación desde 150 pesos. Te invitamos. Avivamiento 2014. Pasa un momento agradable, cena conferencia y además la bendición de las futuras instalaciones de Koinonia Radio a cargo del excelentísimo señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz. El sábado 30 de agosto en punto de las 8 de la noche en Avenida Popocatépetl, Manzana 24, lote 22 en la colonia Camino Verde. Tu colaboración es de $20 o 250 pesos. Bendición de las futuras instalaciones de Koinonia Radio. Una cena exquisita. Incluye una copa de vino. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Gracias queridos hermanos por continuar con nosotros este día en nuestro programa Hombres de Fe. Hoy compartiendo el tema, Señor, no nos dejes caer en tentación. Ojalá que esta sea una oración constante para nosotros, Señor, no nos dejes caer en tentación. No permitas que nos apartemos de ti. No permitas, Señor, que abandone el camino. No permitas que mi fe sea probada más allá de mis fuerzas. Y que así lo dice la palabra del mismo Dios. No permitirá que pasemos pruebas más allá de nuestras fuerzas. Eso es algo de lo que tenemos que estar nosotros seguros y convencidos. El amor de Dios, el amor, la fuerza, la gracia de Dios nos dará lo que necesitamos para vencer aquellas tentaciones que la vida, que el mundo, que nuestra carne, que el demonio nos presente. ¿Es Dios el que nos tienta, hermanos? No. El libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 13, nos dice que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me quiere echar abajo, porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco quiere echar abajo a ninguno. Cada uno
es tentado por su propia codicia, que lo arrastra y lo seduce. La codicia concibe y da a luz el pecado crece y al final engendra la muerte. No, Dios permite las tentaciones, como decía hace un momento, antes dice, feliz el hombre que lo soporta, porque después de eso viene la corona de la victoria. Más antes, en el mismo libro de Santiago, en el mismo capítulo, en versículo 2, dice, considérense, hermanos, afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta si queremos ser perfectos, completos, sin que nos falte nada. Sí, Dios permite las pruebas de alguna manera, las tentaciones, podríamos decir también, para que se desarrolle en nosotros la capacidad, dice, de soportar. Y esa capacidad debe llegar a ser perfecta. Ese es nuestro anhelo, llegar a la perfección. Decimos, perfecta solamente es Dios. Bueno, pues vamos en busca de esa perfección que está en Dios. ¿La lograremos? A lo mejor no. O tal vez sí, ya en su presencia, cuando Él nos llame a su reino, si estamos en la gracia. Pero sirve, sí, desde aquí para ir nosotros, de alguna manera, ir purificándonos de alguna forma. También cuando nosotros somos tentados, cuando vemos que nuestras debilidades son tantas, la concupiscencia nos gana. Es como un termómetro también para decir qué es lo que me tienta, qué es lo que me hace caer, qué es aquello a lo que recurrentemente me gana. Obviamente no puede ser eso que caer y caer y caer a lo mismo, sino cuando caigamos sabemos que Dios nos levanta, pero Dios nos levanta para ya no volver a caer a lo mismo, sino para que ya con eso estamos preparados, ahora sí, como decías, dice el San Pedro, atentos y vigilantes, no bajar la guardia, estar despiertos, porque sabemos que el demonio, como león rugiente, está buscando a quien devorar, y no permitir que nos devore. Nosotros somos de Cristo, nuestra vida está guardada en Él, nuestra vida, nuestro ser, todo lo que somos está en Él. Hemos sido escogidos, hemos sido llamados a la vida, hemos sido redimidos por Él, hemos sido perdonados por Él, hemos sido levantados por Él, hemos sido transformados por Él. Y vamos en un proceso de conversión, y vamos en un proceso de vida nueva, y vamos caminando en pos del Maestro, en pos del Señor. Y sabemos que tenemos que ir pasando por situaciones, sí, sabemos que la vida de fe es así, y sabemos que entre caídas y levantadas está así nuestra vida. Ese es el proceso. Decía hace un momento, ¿va a dejar de haber tentaciones? No, las tentaciones siempre van a estar ahí. Solamente es orar al Señor y decirle, no nos dejes caer en la tentación. No permitas que caigamos. Que estemos despiertos, pues, que estemos atentos, que estemos vigilantes, que nosotros no dejemos que el mundo nos gane, que no permitamos que nuestra carne nos gane, que sea la gracia de Dios la que triunfe, que sea la vida que Jesucristo nos enseñó, esas promesas, esa corona que nos ofrece, la que sea nuestra esperanza, la que nos motive. Jesucristo quiere que estemos con Él, y así lo dijo: cuando yo me vaya, los atraeré a todos hacia mí, y donde yo esté, estén también ustedes. ¡Wow! ¡Qué promesa tan bella! Que vale la pena pasar estas pruebas, vale la pena sufrir cosas si lo hacemos por el reino. Despiertos, vigilantes, sobrios, sabiendo que
el enemigo ronda buscando a quien devorar. Que también mi carne es débil y que me gana. Que el espíritu es animoso y la carne es débil y me gana. Que soy débil. Decía, si caíste, hermano, no te quedes ahí. El Señor te tiende la mano y te levanta. Él te dice, ven, levántate y camina. Quiero terminar este compartir muy adecuado con lo que hoy escuchamos en el Evangelio, en la Sagrada Eucaristía. Y cómo aquí está una figura que nos enseña mucho, que es Pedro. Pedro, la piedra. Pedro, el que se levantaba la voz primero para decir, Pedro el apóstol. Y aquí vemos a Pedro que de alguna forma reta a Jesús para decirle, si eres tú, haz que vaya a ti. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22 en adelante. Para los que ya fueron a misa, tal vez ya lo escucharon. Yo lo quiero compartir. Me gusta como decir, es cierto, ¿qué nos sucede cuando dejamos de mirar a Jesús? Aquí lo podemos ver, y quizás algunos ya lo hemos comprobado, que cuando dejo de ver a Jesús y veo los problemas o veo las situaciones, entonces es que me hundo, como le pasó a Pedro. Dice así, versículo 22, Evangelio de San Mateo, capítulo 14. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús, pues, despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y siguió ahí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Se asustaron y exclamaron, es un fantasma. Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo, ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? ¿Cuántos signos encontramos pues en esta parte de la Escritura? Si eres tú, le dice Pedro, manda que yo vaya. Temerario, a un reto, sí. ¿Qué le dice Jesús? Ven. La respuesta de él es, ven. Y Pedro comienza a caminar. Si vemos al inicio, él está caminando. Imaginémonos, está caminando. Algo sobrenatural pasa porque él puede caminar sobre el agua en dirección a Jesús. O sea, cuando estás caminando con tus ojos puestos en Jesús van a suceder cosas extraordinarias. Pero ¿qué puede suceder cuando dejas de ver a Jesús? Lo que le pasó a Pedro. Al tener más puestos sus ojos ya no en Jesús, sino en el viento, sino en el agua, sino en los problemas, en las situaciones, ¿qué dice? Se comenzó a hundir. Y así nos pasa cuando dejamos de ver a Jesús. Por eso, hermano querido, la recomendación es, no dejes de ver a Jesús. No veas a los problemas, no veas a las situaciones, no veas a los hermanos. Ve a Jesús. Jesús es el único. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Jesús es el que nos da vida. Jesús. Solo Jesús salva. Solo Jesús libera. Solo Jesús da fuerza. Solo Jesús te da la gracia. Solo Él puede. Y con Él tú lo puedes.
Deposita tu confianza, tu esperanza y tu alegría en Jesús. Pon tus ojos en Jesús. Vuélvelos a Jesús. Si lo has desviado, tus ojos has puesto en otras cosas, regrésalos a Jesús y tu vida va a cambiar. Tu vida va a ser mejor. Dios te bendiga. Nos escuchamos en el próximo programa. Hasta la próxima. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.